En el hecho de irse al bosque, de emboscarse, esto es lo que en adelante llamaremos la emboscadura, contemplamos, consideramos la libertad de la persona singular en este mundo. Hola, soy Silvio. Lo que no quieren que sepas de la reforma a la salud con Ana Escobar. Ana Escobar es química farmacéutica, pero sobre todo la conocemos por poeta. Ella es una poeta antioqueña con la que vamos a hablar hoy de la reforma a la salud y como esta es una casa de letras, qué mejor manera de presentarla que leer un poema de ella que se llama Angustia. Cuando le pregunté al cerezo si el otoño iba a alcanzarme, se sacudió un poco y dejó caer sobre mí algunas de sus flores. No es asunto del cerezo. Mía es la culpa cuando solo quiero ver primavera. Ana Escobar. Así que para saludarla, eh, llamamos a Gustavo para darle un aplauso. Gustavo es nuestro contertulio habitual. Para quienes no conocen la escaramuza, ¿cómo estás, Gustavo? Hola Silvio, muy bien. Aquí preparado para una conversación muy estimulante e informativa con Hannah. Gustavo es filósofo, maestro del arte, cantante, escritor de canciones, para que sepan los oyentes nuevos, y con él queremos saludar a nuestra invitada de lujo, Hanna Escobar. Bienvenida. Hola, Hola, ¿cómo están? bienvenida a nuestra casa de letras, a nuestro programa semanal La Escaramuza. Gracias por la invitación. Queremos hablar contigo de la reforma a la salud. Queremos que los oyentes nos dejen sus principales dudas en los comentarios. Que de la reforma a la salud hay mucho ruido, como muchas de las cosas del gobierno de Petro. Mucho ruido, pocas nueces. No sabemos qué es la acción, pero sí sabemos qué es la ficción. Sabemos cuál es el relato, cuáles son los objetivos, cuáles son las ideas bonitas, pero ¿y cuáles son las acciones? Poco sabemos. Y Hanna es especialista en el tema, la leemos todo el día en la red social X. A sus seguidores los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita. Y bueno, vamos a empezar por lo simple. Ana, para alguien que no sepa, que se despierta alguien después de un coma y le dicen el nuevo presidente es Petro y dice, ah, ¿cómo? Bueno, yo lo sospeché. Y uno dice, ah, ¿quién no? Bobo. Quiere cambiar la salud, le decimos. Y él pregunta, bueno, ¿y en qué consiste el cambio principal de la salud? Bueno, nuestro sistema actual tiene muchas deficiencias. Eso es una realidad, o sea, es una realidad innegable, sobre todo en el acceso y la calidad de los servicios. Y no solo eso, el acceso en zonas dispersas es todavía más grave y más difícil, ¿cierto? Hay poblaciones que están alejadas por muchas razones y eso pues es lo que conocemos como determinantes sociales. Entonces ahí en esas determinantes sociales de la salud que hay, pues violencia, Colombia es un país muy violento todavía, en zonas dispersas pues todavía más porque esas zonas pues no tienen ningún tipo de conexión, interconectividad, es muy difícil, entonces digamos que hay más violencia y eso agrava todos los temas que se relacionan con el acceso a la salud. Hablando también de esa misma interconectividad y otras determinantes sociales que van a afectar esos accesos y tienen que ver pues con la organización del territorio y con los mismos planes, por ejemplo, de desarrollo de cada región, de cada pues localidad. Y ahí tenemos que hay regiones como Guainía, por ejemplo, que no tienen, o sea, el tema con la electricidad es a partir del combustible, no hay vías, entonces todo es por agua, las comunidades son muchas y están muy separadas entre ellas, entonces digamos que poner un centro de salud en una comunidad no garantiza que todos van a lograr llegar a ese centro de salud, que los hay en las comunidades más grandes indígenas de la Guajira, perdón, de Guainía, hay unos centros de salud que de hecho integran a la comunidad en la labor de esos centros, pero uno va, los visita, los entiende y por ejemplo, hay una comunidad donde está el centro de salud, donde pusieron 2 tanques gigantes de agua, supuestamente para mantener la comunidad abastecida de agua. ¿Y qué pasó? No se pudo dragar, o sea, no se pudo, o sea, los tanques están ahí oxidándose, están sin agua. Entonces, y no es del todo falta de voluntad, ha habido falta de voluntad, pero también ha habido voluntad y mala ejecución. O sea, como estupidez, pues ineptitud. Y no es solo este gobierno, o sea, esto es un problema histórico. Entonces, sí, la salud hay que partir de eso y hay que ser justos y hay que decir la verdad. La salud tiene unos problemas muy serios de acceso y calidad, ¿cierto?
Y esos problemas existen y hay que resolverlos. Y hay que llevar la salud a los territorios dispersos. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo con el planteamiento del gobierno y de ahí parte ese planteamiento que está bien. O sea, la idea es adecuada. Hay que hacer eso. Pero la forma es donde ya empezamos a tener diferencias. Porque entonces hacemos una reforma con base en esos problemas, porque sí son los problemas del sistema, pero entonces en el discurso empezamos a decir otras cosas. Es que el problema del sistema es la intermediación. No, venga, espere, porque entonces usted ya aquí me está mezclando cosas. O sea, usted me está diciendo que el acceso lo va a solucionar quitando un actor de la cadena. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso? Porque las IPS van a seguir siendo las mismas, los CAPs que usted va a construir con la reforma son centros de atención primaria, y yo le estoy diciendo que es que tengo poblaciones en zonas dispersas que requieren acceso a mediana y alta complejidad. Es que atención primaria ya hay, ya hay. Y me parece maravilloso que se mejore la infraestructura y me parece necesario además, y me parece maravilloso que haya inversión en infraestructura. Pero lo que no me parece adecuado es que la inversión en infraestructura la hagamos sacando dinero de las atenciones de gente que ya está enferma. O sea, a mí sí me gusta la prevención, yo apoyo el tema de promoción y prevención, pero yo no puedo decir que para financiar la promoción y la prevención voy a sacar plata de un presupuesto que ya existe para personas que ya están enfermas. Y no puedo decir tampoco, ni decirle al pueblo, ni tratar de engañarlo y decirle que es que todas las enfermedades son prevenibles. No, o sea, no, hay cosas que simplemente no son evitables y no son prevenibles. Algunas no son evitables y no son prevenibles. Hay unas que sí, y en esas hay que trabajar. Obviamente, es que en eso no estamos ni siquiera en desacuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la reforma? Ellos la han vendido con el tema de, desaparecen las EPS. Punto número 1, no es cierto. La misma Jennifer Pedraza lo dejó claro en la audiencia pasada de control político. No las desaparece, las transforma en gestoras de salud y vida. Según el informe de la Contraloría, a hoy las EPS tienen un 3% de administración. O sea, la UPC, que es la plata que les giran como para el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC, porque hay dos maneras de financiar. De la UPC, ellas toman aproximadamente un 3%. Pueden tomar hasta un 8 y un 10. 8 en el caso del subsidiado y 10 en el caso del contributivo. Y esto es para gastos de administración, o sea, para hacer toda su labor de aseguramiento en salud, que no es otra cosa que asumir el riesgo de la población en salud y asumir el riesgo financiero. O sea, tienen que poner también de su patrimonio para asumir ese riesgo financiero en caso de que no respondan. ¿Qué pasa? Hoy están tomando o están usando, según el informe de la Contraloría, me remito al informe, solo están usando el 3% para administrar, o sea, incluso están usando menos de lo que les autoriza. Pero ¿qué hace la reforma? La reforma las convierte en gestoras de salud y vida, les quita funciones, porque de las 21 funciones que tienen, 17 las van a compartir con otros actores del sistema que son CAPS y entes territoriales, que ahorita les cuento eso cómo afecta al paciente. Pero además de que les quita funciones y esas se las pone a compartir con otros actores, les da fijo un 8%. O sea, ese 8% se los van a seguir reconociendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Pues, o sea, ¿cuál es el discurso entonces? Íbamos a quitar la intermediación, que porque la intermediación era el problema, y ahora no, van a dejar las gestoras de salud y vida en la reforma, pero además con un 8%. Y la denuncia que hace Jennifer Pedraza a mí me parece muy seria, porque ella lo que dice, y eso lo mostraron, y yo misma subí el video a X de ese día en cámara cuando Alfredo Mondragón y Marta Alfonso dijeron, sí, pues nosotros no estábamos de acuerdo, pero fueron los liberales y los de la U los que negociaron eso con el gobierno. Así, en nuestra cara nos dijeron que esa parte, que ese pedazo de la reforma quedó negociado. ¿Quién? ¿Con qué? ¿Y por qué lo negociaron? O sea, no se supone que lo que estaban defendiendo era la salud del pueblo. No, al parecer entonces la reforma es un negocio entre políticos. ¿Y para qué? Pues claro, el presupuesto de la salud, que son más o menos 81 billones, que ahí está esa otra narrativa que dicen 81 billones que le entregan a las CPS. No es así. 81 billones es el presupuesto total. De ahí sale para muchas cosas, para salud pública, para el aseguramiento, para presupuestos máximos, para la UPC, para SOAT, o sea, de ahí sale para muchas cosas. Y no toda esa plata va a las EPS. Una parte va a las EPS, otra a los entes territoriales y así. Perdón, Hanna. Hanna dice que la reforma es un negocio entre políticos. Sí. ¿Entre qué políticos?
Pues saludando a los todos, clientes. es más, es lo que les estaba diciendo, como el mismo Mondragón y la misma Marta Alfonso, que eran los ponentes de la reforma en Cámara, dijeron que el presidente se sentó a negociar con el Partido Liberal y con el Partido Conservador. Yo tengo el video, yo misma lo subí a X. Se sentó, perdón, con el Partido Liberal y con el Partido de la U, se sentó a negociar para que quedaran ciertos puntos incluidos en la reforma, incluso cuando ellos, que eran los ponentes, no estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué es eso? O sea, y lo dicen así en Cámara. El mismo ministro en una entrevista dijo que le estaban dando a los verdes prebendas, por eso sancionaron a todos los verdes en uno de los debates y no pudieron entrar a debatir, porque el ministro de Salud afirmó que los verdes estaban recibiendo cargos para garantizar un voto. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿estamos discutiendo la reforma a la salud de un país? ¿Estamos discutiendo la salud de la población? ¿O están negociando entre políticos a puerta cerrada para hacer acuerdos y cambiar el articulado como mejor les parezca? Entonces, empezamos diciendo que la idea general está bien, pues se basa en algo que sí es genuino, es legítimo basarse en eso porque lo necesitamos. Pero entonces lo que quieren hacer no es solucionar eso, porque entonces se va uno, y acá vengo al texto de la reforma y ya como a esa parte que les decía cómo iba a afectar eso de las funciones al paciente. Miren, en la actualidad uno hace parte de una EPS libre, uno escoge a cuál EPS afiliarse, ¿cierto? Uno puede escoger, no sé, pues para los que no sepan, uno puede escoger y se puede cambiar en cualquier momento, a la que uno quiera. Y no le pueden negar la entrada, y es mentira que las EPS revisen preexistencias, eso no es así, o sea, no existe la revisión de preexistencias en las EPS, eso solo pasa en las prepagadas y en la medicina privada. Uno se puede cambiar en cualquier momento, simplemente afiliarse. Es más, si uno, por ejemplo, es independiente y diligencia la planilla pues en línea, simplemente cambia la novedad o registra la novedad del cambio y ya, y pone a dónde se va a cambiar y ya, pues ya hace su inscripción. Y si uno es empleado, pues simplemente le dice a su empleador, oiga, me quiero cambiar a esta EPS y ya, y el empleador hace el trámite, pero uno se puede cambiar a la que uno quiera. Y después uno en esa EPS, la EPS contrata una red de servicios, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay que tener una red, hay que saber a dónde van a ir los pacientes, para qué tipo de cosas, y ahí viene toda la parte de la integración vertical, por ejemplo, que ha sido una discusión, y es que muchas EPS tienen sus propias IPS. Yo, por ejemplo, no estoy del todo de acuerdo con la integración vertical, pero tampoco del todo en contra. O sea, yo creo que tiene que ser muy bien reglamentada y muy bien regulada y muy bien vigilada. Pero ¿En qué creo consiste la integración vertical, Ana, para que los la oyentes integración vertical entiendan? es que yo soy una EPS, pero al mismo tiempo yo tengo unas clínicas. Entonces yo misma me contrato en mis clínicas. O sea, la verdad es que tengo diferentes razones sociales y el gerente de mi clínica no es el mismo gerente de mi EPS, ¿cierto? Pero de todos modos pues hace parte como del mismo grupo. Entonces eso genera molestia y pues incertidumbre y desconfianza. Obvio, a mí también me da. Claro. Perdóname interrumpir, lo que pasa es que esto, digamos, yo pienso en nuestros oyentes y espectadores en Burkina Faso y en Norcorea, y entender esto es muy complicado, incluso para